Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Ya estamos listos, prontos para otro recorrido en las Sagradas Escrituras. Le invito para que tome asiento en nuestro imaginario autobús bíblico y hemos de recorrer la Santa Palabra de Dios. Le doy la bienvenida entonces a nombre de todo el equipo internacional de A través de la Biblia. Les habla su amigo y hermano en Cristo, Lemuel La Rosa. El pasaje de hoy que va a exponer brillantemente Samuel Montoya, bajo la inspiración que nos dejan los escritos del Dr. J. Vernon McGee, es el siguiente. Abra su Biblia en Gálatas capítulo 4, versos 1 hasta el 7. Gálatas 4, 1 al 7, ese será nuestro recorrido para la jornada de hoy. Les recuerdo que es muy útil tener junto a la Biblia las notas y bosquejos de estos estudios. Si usted no tiene estas notas y bosquejos, pequeños libritos de cada libro de la Biblia, comentarios, notas que le ayudan a profundizar, si usted no los tiene, entonces es porque no los ha pedido. Son sin costo para usted. Queremos servirles y por eso les ofrecemos sin costo estas lindas notas y bosquejos que le enviaremos a vuelta de correo. Escríbanos a la dirección que daremos al finalizar el programa de hoy. Si tiene acceso a un equipo de Internet, tiene línea de Internet, entonces puede encontrarnos para escuchar en cualquier momento del día o de la noche en la siguiente dirección: escuchar.atravesdelabiblia.org. escuchar.atravesdelabiblia.org. Nos escribió, porque nos escuchó así, el señor Sergio Gustavo desde Córdoba, Argentina, y nos dice: estoy muy contento con las ricas bendiciones que me ha dado este programa en toda su expresión. Tengo las notas y bosquejos que saqué de la página del sitio del programa y ustedes me están cultivando con sus ricas enseñanzas. Gracias por estar ahí, del otro lado del micrófono, para acompañarnos en la fe a que nuestros pasos nunca se deslicen. Gracias a Dios por este programa, que Dios los bendiga. Saluda desde Córdoba, Argentina, Sergio Gustavo Iriarte. Muchas gracias por estas lindas apreciaciones y les animamos para que nos escriban, como lo hizo Sergio Gustavo de Córdoba, Argentina, nos escriba diciéndonos cómo le ayuda este programa a usted, qué impacto causa en su vida, en qué emisora y en qué horario usted nos escucha. Ahora les invito que antes de escuchar a Montoya, pues oremos juntos. Señor, te damos gracias porque ahora podemos abocarnos al estudio de la palabra tuya en la Biblia. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Guíanos con tu influencia y la dirección espiritual que sale de tu presencia, guíanos para que la entendamos y danos tus fuerzas
para aplicar estas verdades a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy nuestro estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y al llegar al capítulo 4 de esta epístola, todavía nos encontramos en la sección de la justificación por fe, donde Abraham ha sido nuestra ilustración principal. Aquí en este cuarto capítulo vemos que hay algo más que se da por medio de la fe en Cristo y que usted nunca puede obtener por las obras de la ley. Es decir, que usted puede obtener por la fe la posición de hijo de Dios. Ahora, cuando decimos eso, lo lleva a usted a ocupar el lugar de un hijo ya maduro que ha llegado a la mayoría de edad. En realidad, nosotros somos como niños cuando comenzamos y tenemos que crecer hasta alcanzar la madurez. Pero eso nos da la posición de un hijo ya maduro, ya que se nos da una capacidad que no tendríamos de otra manera. Quisiéramos que usted note esto y nuevamente necesitamos ver la parte básica utilizada por Pablo para presentarnos esto. Leamos entonces el primer versículo del capítulo 4 de esta carta a los Gálatas. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, la palabra que se utiliza aquí para niño no es la misma palabra que se usó en el versículo 26 del capítulo 3. Allí se utilizaba como los hijos de Dios, y la palabra utilizada era hueos, mientras que aquí se usa la palabra napeos. Esto quiere decir hijos pequeños, quiere decir probablemente niños que aún no han llegado a la adolescencia, son los pequeñitos de la familia. Pablo dice pues que entre tanto que el heredero es niño, es decir, mientras que él continúe siendo inmaduro, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Y nuevamente debemos regresar a los tiempos romanos y a las costumbres de esa época para poder entender la ilustración que Pablo nos presenta en este pasaje. Dijimos antes que en un hogar romano había ciertos siervos o esclavos que estaban a cargo de las diferentes posesiones de su dueño. Algunos estaban a cargo de sus bienes, otros de su ganado, otros estaban a cargo de sus negocios y de sus cuentas bancarias, llevaban los libros para el dueño. Había aún otros que estaban a cargo de los niños. Cuando nacía un bebé en ese hogar, el siervo o el esclavo lo tomaba, lo cuidaba, lo vestía con un trajecito para jugar, y él no se diferenciaba en nada del resto de los niños que los siervos allí tenían. Este niño era tal cual ellos. Él tenía que obedecer al esclavo, tenía que hacer lo que el esclavo le decía. Y se nos dice entonces en el versículo 2 de este capítulo 4 de la epístola a los Gálatas, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora, ¿qué tiempo era ese? Pues bien, ese era el tiempo en que el Padre reconocía que este hijo ahora era capaz de hacer o de tomar decisiones por sí mismo. Y entonces Él lo lleva a ocupar la posición de un hijo ya maduro. Era una ceremonia que ellos tenían en ese entonces, y cuando el muchacho alcanzaba la mayoría de edad, y usted puede darse cuenta aquí que quien decidía cuándo llegaba ese tiempo era el mismo Padre. Él era quien decía cuándo el joven llegaba a la madurez. No era una ley arbitraria como las que tenemos en la actualidad. Antes en algunos países era a los 21 años. Ahora los políticos quieren recibir más votos y han rebajado la edad a los 18 años, y estos jóvenes pueden votar. Ahora no queremos que usted nos entienda mal, amigo oyente. Creemos que hay algunas personas que son tan maduras a los 18 años como lo serán a los 21 años. Y francamente hablando, pensamos que hay algunos que a los 65 años de edad todavía no han alcanzado la madurez. Pero en aquellos días era el padre quien decidía cuándo los hijos habían llegado a la madurez en lo que a los muchachos se refiere. Luego ellos tenían una ceremonia que se llamaba toga virilis. En esa ceremonia él le colocaba un manto sobre sus hombros, le daba su anillo, es decir, el anillo del padre, y ahora este joven era reconocido como un hijo ya adulto. Él ya había llegado a la mayoría de edad, y él tenía esa posición en la familia. Ahora observemos esto por un momento. Creemos que lo podemos apreciar mejor por medio de una ilustración. Tenemos una familia romana en el tiempo de Pablo. El padre pertenece al pretorio. Él formaba parte de la guardia pretoriana, la guardia personal de César. Esto quiere decir que él era un comandante. Entonces César decide llevar a cabo un ataque contra Galia, porque allí se encontraban en ese entonces gran cantidad de paganos. ¿Y sabe usted quiénes eran ellos? Ellos eran nuestros antepasados, y creemos que eran los suyos también. Créanos, ellos eran muy paganos. Y César entonces quería quitarlos de ese lugar. Ellos eran un grupo de bárbaros, y él no los quería dentro del Imperio Romano.
El Imperio Romano era muy civilizado. Así es que él va a este lugar y los quita de allí. Y esa campaña militar que él pensaba iba a durar solo 1 año, se convirtió en algo que duró como 3 años. Así es que este padre, quien dejaba a su familia con un jovencito en su hogar y su esposa de la cual él se había despedido, termina estando 3 años ausente de ellos. Ahora él regresa de la guerra y por supuesto toda la familia se halla muy contenta de volver a verlo. Al llegar del largo viaje, él se va a lavar y a afeitarse. En un momento se lo escucha llamando a grandes voces y dice, ¿quién ha estado usando mi máquina de afeitar eléctrica? Por supuesto que en esos días, amigo oyente, no tenían máquinas de afeitar eléctricas. Pero como quiera que sea, a él le sorprende esto. Y todos los siervos se acercan corriendo y le dicen, fue su hijo quien la estuvo usando. Y él dice, no me van a decir que mi hijo ya está tan crecido que necesita usar mi máquina de afeitar. Usted puede apreciar que él no deja que su barba crezca, ya que ha estado usando la máquina de afeitar del papá. Entonces el padre dice, llámenlo aquí. Así lo hacen, y el padre lo mira fijamente y entonces va y coloca su brazo en los hombros del muchacho y le dice, hijo, no me había dado cuenta de lo crecido que estabas. Vamos a tener que celebrar la ceremonia de toga virilis. Vamos a hacer de ti un hijo ya maduro. Así es que ellos invitan a los tíos y las tías, a los abuelos y abuelas, y todos se reúnen, y este joven es hecho un hijo maduro. Él tiene su anillo, y lo puede utilizar como su firma cuando lo pone en la acera. Es la misma firma que tiene su padre, porque usted sabe que el padre no sabe escribir ni tampoco lo puede hacer el hijo. Así es que ellos utilizan esos anillos para firmar. Pero él tenía la misma autoridad que el padre. Ahora él había sido colocado en esa posición, y el siervo que antes lo castigaba cuando desobedecía, pues mejor que no lo hiciera ahora porque el joven lo puede castigar a él. Él ha sido ubicado ahora en el lugar de un hijo que ha alcanzado la mayoría de edad. Ahora, ¿qué es lo que todo esto quiere decir, amigo oyente? Bueno, sigamos leyendo aquí el versículo 3 de este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Eso quiere decir que estaban bajo la ley. Pablo dice aquí que esa era la niñez de la nación de Israel, cuando ellos estaban bajo esas reglas y mandamientos. Y en el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El Señor Jesucristo había nacido bajo la ley, había nacido de una mujer. Ella era una mujer judía. Hace algún tiempo resultó una mujer en la costa occidental de los Estados Unidos diciendo que el Señor Jesucristo no pertenecía a ninguna nación, que en lo que a raza se refiere, Él no pertenecía a ninguna raza. Eso es algo completamente sin sentido, amigo oyente. Eso es tomar una posición que no lleva absolutamente a ninguna parte. La mujer que se encontró con el Señor Jesucristo al lado del pozo de agua en Samaria, creemos que sabía mucho más que esta otra mujer que acabamos de mencionar. Ella le dijo al Señor, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ella pensaba que él era judío, y el Señor Jesucristo no la corrigió. Así es que nosotros tomamos la posición que ella estaba en lo correcto. Y si no le parece mal, amigo oyente, yo creo que debo seguir lo que ella piensa, y no lo que dicen algunas de esas personas que están un poquito tocadas en la cabeza, que están tratando de menospreciar lo que en realidad era el Señor Jesucristo. Él tenía una humanidad perfecta. Él también era Dios manifestado en la carne. Y hay personas que se están metiendo en lo que no deben cuando tratan de cambiar estos hechos. Permítanos decirle, amigo oyente, que el único Jesús histórico que tenemos es aquel a quien se refiere ese antiguo credo de la Iglesia que dice, Él es tan hombre como el mismo hombre y tan Dios como el mismo Dios. Y yo concuerdo con eso porque eso es exactamente lo que la palabra de Dios enseña. En el versículo 4, pues, leemos, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para hacer qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Ellos eran niños antes. Es que la ley nunca hizo a nadie hijo de Dios, como vimos en nuestro programa anterior. Y luego en el versículo 5 Pablo termina diciendo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, adopción aquí no quiere decir lo mismo que lo que entendemos por esta palabra en la actualidad. En el día de hoy quiere decir que una pareja, que por lo general no ha podido tener hijos propios, van a cierto hogar donde tienen niños para ser adoptados, y ellos allí encuentran un niño que les gusta, sienten amor hacia ese pequeño, y luego lo adoptan. Eso llega a ser algo legal.
tiene que pasar por las autoridades, y luego ese niño llega a ser hijo de ellos. Eso se llama adopción. Pero eso no es lo que tenemos aquí. En realidad aquí es el mismo hijo propio de este hombre. Es de eso que estábamos hablando hace un momento cuando mencionamos esa ceremonia de toga virilis. Es decir, él es adoptado ahora. Él es adoptado como un hijo ya maduro. La palabra en griego es weotasia, que quiere decir colocado como hijo. Él es colocado ahora como un hijo adulto de Dios. Ahora no creemos que usted pueda sacar la verdad de la experiencia, pero ciertamente puede utilizar la verdad y luego usted tiene alguna experiencia que la corrobora y entonces llega a ser cierto. Pues bien, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10, leemos: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Lo que esto quiere decir es lo siguiente, que la verdad que está en la palabra de Dios puede ser interpretada solamente por el Espíritu de Dios, y usted no la puede entender sino hasta cuando Él la interprete. Únicamente Él es quien puede interpretar la palabra de Dios. Eso es lo que hace la diferencia en algunos hombres en la actualidad. Un hombre puede venir a la palabra de Dios con una mente brillante, puede aprender muchas cosas acerca de la historia, puede estudiar la arqueología y puede aún estudiar el idioma. Él puede llegar a ser un experto en leer el hebreo o el griego, pero aún así puede estar equivocado en el significado. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es el Maestro, y el Espíritu de Dios es quien nos enseña. Aún el profeta Isaías decía eso, allá en Isaías capítulo 64, versículo 4, leemos: Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Es decir, por Cristo. Ahora, si usted quiere conocer algo acerca de Cristo, el Espíritu de Dios se lo revelará, pero únicamente Él lo puede hacer. Quiere decir entonces que el creyente que es ya maduro, que ha estado en la palabra de Dios por muchos años, es tan impotente al estudiar la Biblia como lo es un bebé recién nacido en Cristo, porque el Espíritu de Dios es quien tiene que enseñarles a ambos. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, cuenta que cuando él comenzó en el ministerio, estaba muy atrasado en cuanto a sus compañeros cuando comenzó a ir al colegio. Había estado sin estudiar por varios años. Al principio, él era el más joven de su clase, pero tuvo que abandonar sus estudios debido a la muerte de su padre. Cuando regresó a sus estudios, 3 o 4 años más tarde, era el mayor de la clase, y tuvo que estudiar más fuerte para alcanzar a los demás. Se dio cuenta entonces, dice él, que era muy ignorante en cuanto a la Biblia. Nunca había visto una Biblia en su hogar y nunca había oído orar a nadie. Ni siquiera conocía los libros de la Biblia. En realidad, decía él, era muy ignorante. Nadie podía haber sido más ignorante de la palabra de Dios que lo que él era. Y así lo sentía, afirma él. Al comienzo pasaba mucho tiempo tratando de aprender de memoria los libros de la Biblia, así como muchas de las cosas que ni siquiera sabía antes. De modo que desarrolló lo que podría llamarse un complejo de inferioridad. Cuando se levantaba a predicar, siendo un joven predicador, y veía a personas ancianas en el auditorio, pensaba para sí: lo que voy a decir hoy va a ser muy infantil para esas personas allí porque ellos realmente conocen la Biblia. Pero él dice que se dio cuenta que hay muchas personas que tienen llenas de canas las sienes y todavía son niños en Cristo. Nunca han crecido. Y continúa el Dr. McGee diciendo que él aprendió una gran verdad en todo esto. Y es que el Espíritu de Dios podía enseñarle a él, como joven creyente, tanto como podía enseñarle a un creyente ya maduro. Y agrega que tanto ese creyente maduro como él tenían que permitir que el Espíritu de Dios fuera su maestro. Ambos podrían entender la palabra de Dios si el Espíritu de Dios era su maestro. Él dice que eso era algo nuevo para él y era maravilloso. Eso hizo más por él que cualquier otra cosa al mismo comienzo. Y así se dio cuenta que probablemente ese hombre con sus canas en las sienes que se encontraba allí en la congregación, quizá no sabía tanto en cuanto a la Biblia como debería haber sabido. Tal vez ese anciano no sabía tanto como él sabía. Amigo oyente, al llegar hoy a este estudio, también nosotros nos sentimos tan impotentes como cualquier oyente que está escuchando este programa y que recién ha aceptado a Cristo como Salvador. Pero lo que es verdaderamente alentador, amigo oyente,
es que el mismo Espíritu de Dios, que nosotros creemos nos está guiando y nos está enseñando, puede enseñarle a usted también. Si usted es su hijo, Él lo trajo a usted a la posición de un hijo adulto en la adopción. Y amigo oyente, no hay nada más maravilloso que eso. Eso nos da la confianza que necesitamos día a día. Queremos que usted sepa que el Espíritu de Dios le guiará y le llevará a conocer toda la verdad si usted simplemente desea conocerla y si usted permite que Él sea su maestro. Bien, llegamos ahora en este capítulo 4 de la Epístola a los Gálatas a la tercera cosa que el Espíritu de Dios puede hacer por nosotros. Y es que la fe en Cristo hace por nosotros lo que la ley nunca podía haber hecho. Es decir, nos puede dar la experiencia de los hijos de Dios. Y quisiéramos que usted note esto aquí porque es muy importante para nosotros el comprenderlo bien. El versículo 6 de este capítulo 4 de Gálatas dice, «Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre». O como Pablo lo dice en su carta a los Romanos, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es una declaración maravillosa también. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si usted, amigo oyente, es un hijo de Dios, usted va a querer ser guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, la carne puede obtener alguna victoria en su vida, pero nunca lo va a hacer feliz. Usted nunca va a estar satisfecho con eso. Pues no habéis recibido, dice Pablo, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Usted no necesita decir, yo no estoy viviendo como debería hacerlo y estoy dudando si realmente soy un hijo de Dios. Amigo oyente, escuche bien lo que dice Pablo. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Todo esto que hemos leído lo encontramos allá en la Epístola a los Romanos capítulo 8, versículos 11 al 16. Y este es un pasaje paralelo a lo que encontramos aquí en la Epístola a los Gálatas. Es realmente una edición más reducida de la otra, y nosotros queríamos que usted la observara. Luego Pablo dice en el versículo 7 de este capítulo 4 de su Epístola a los Gálatas, «Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo». El Espíritu, por tanto, nos da una experiencia. Siendo un hijo de Dios, entonces podemos clamar, no simplemente diciendo palabras o siendo santulones, pero podemos decir, Padre. Nosotros podemos llamar a Dios nuestro Padre porque el Espíritu de Dios está en nuestros corazones, es testigo ante nuestros propios espíritus. Eso nos da la experiencia de ser hijos de Dios. Hay muchas personas en la actualidad que creen que la única forma por la cual usted puede tener una experiencia hoy es ya sea alcanzando un alto grado de santificación, que usted tiene que llegar a ser santo, o bien que usted tiene que llegar a buscar el bautismo del Espíritu Santo, como ellos lo llaman. Y si usted no alcanza ese nivel, pues entonces nunca va a tener una experiencia. Amigo oyente, permítanos decirle aquí, para animar a muchos que pueden ser débiles o creyentes nuevos, que usted puede tener una experiencia como hijo de Dios sin necesidad de alcanzar esos niveles, porque eso le llega a través de la fe en Cristo Jesús. Vamos a tener que dejar esto hasta nuestro próximo programa para poder desarrollarlo más, pero esperamos que si usted tiene algún amigo que está dependiendo de una experiencia para llegar a la verdad, entonces invítele a escucharle a continuación este estudio para observar la verdad de la palabra de Dios en nuestro próximo programa, y veremos que esto producirá una experiencia en la vida, pero producirá una experiencia que será de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotros vamos de la palabra de Dios a la experiencia, nunca de la experiencia a la verdad, porque las experiencias de muchas personas son diferentes y no sabemos cuál experiencia seguir. Recibimos cartas de muchas personas que tienen toda clase de experiencias, de modo que preferimos seguir la palabra de Dios, de la verdad a la experiencia. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su fin por el día de hoy.
Retornaremos con este estudio de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en nuestro próximo programa. Contamos desde ya con su siempre valiosa atención. Será pues, hasta entonces, que la presencia de Cristo en su vida sea su más grata experiencia, es nuestra ferviente oración. Así terminamos por hoy. ¿Cómo le ayudó? ¿Qué le pareció el estudio de hoy? Escríbanos y le contestaremos. Gracias por apoyarnos en oración, ofrendas y donaciones, para que podamos seguir con estos programas en esta emisora. Les enviaremos gratis a los que piden los libros con notas y bosquejos de cada estudio. Escriba a través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Para nuestros oyentes que viven en Estados Unidos y Puerto Rico, pueden llamar al teléfono gratuito 1-800-880-5339 o escribirnos un correo electrónico a la siguiente dirección: atv@transmundial.org. Este programa fue producido por Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.